gusto que estén otra vez aquí todos esta mañana. Me anima que no los espantamos ayer en la noche. We're going to continue to talk about the four temperaments this morning. Esta mañana vamos a hablar acerca de los otros dos, de los cuatro temperamentos que nos faltaban. One of them is a melancholy. That will be the last one. Uno de ellos será el melancólico y ese será el último. I want to say that melancholies love being around sanguines. Quiero comentarles que los melancólicos les encanta estar con los sanguíneos. That's why you make me, so you're very many sanguines in this room. You make me so happy. Thank you. Y es por eso que a mí me encanta estar en este grupo, porque yo soy melancólico y ustedes son sanguíneos, entonces, ay, me encanta. I need to visit Mexico many, many times. Creo que necesito visitar México más veces. We go to many churches. I've never been hugged and kissed and told thank you so many times as in this room. Gracias. Dice que he ido a muchas iglesias y nunca me han abrazado tanto ni me han besado. So many pictures. Gracias. I want to just mention two other books that we brought with us. Quiero mencionarles otros dos libros que trajimos con nosotros. We're going to talk about having a wonderful love life later today. Jerry will talk to the women, I will talk to the men. Vamos a hablar acerca de cómo tener una vida de amor increíble. Jerry va a hablar con las mujeres y yo voy a hablar con los hombres. One thing I say always is that women are looking for a reason to have sex, men are looking for a place to have sex. Okay. Una de las cosas que yo veo es que las mujeres, o que comento, es que las mujeres siempre están buscando una razón para tener sexo y los hombres siempre están buscando un lugar para tener sexo. This is hot and holy. Este libro se llama Santo y Caliente. From the Song of Solomon, Song of Songs in the Old Testament. Y está basado en el libro de los Cantares de Salomón en el Antiguo Testamento. God's plan for an exciting, adventurous sex life. Dios nos dio instrucción para una excitante y victoriosa vida sexual. And very intimate and loving and caring too. Okay, y para amar y ser cariñosos con nuestras esposas. The five senses of romantic love. Sight, sound, touch, taste, and ears. Está basado básicamente el libro en los 5 sentidos del amor romántico: la vista, el oído, el tacto. And the new book, 7 People Who Help You to Heaven. Y mi nuevo libro que se titula Las 7 personas que te ayudarán a llegar al cielo. Now as melancholy, I'm feeling guilty because I feel like I'm a salesman. Okay, este es como un melancólico, como me siento a veces culpable y como personas me pueden hacer eso. Lo siento mucho, no salesman. No soy un buen vendedor, así es que bueno, ahí está, la venta ahí atrás. All right, let's go to our thing. Okay, vamos a empezar con nuestra presentación de esta mañana. Oh, I'm doing this. Wait a minute, I got this. All right. Peaceful, phlegmatic. Okay, el día de hoy vamos a ver el pacífico flemático. Abraham. Y el personaje que vamos a ver es Abraham. Okay. In Abraham, Genesis 13:5 through 9, we'll read. Can you read it for us, hermano? Sí. En Génesis, this is Abraham dealing with his brother or brother-in-law Lot, and you'll see how peaceful he is and willing. The phlegmatic is not pushy; they are peaceful. Okay, aquí vamos a ver a Abraham interactuar en sus relaciones y te vas a dar cuenta cómo el flemático no confronta, sino más bien se retrae y es un tanto pacífico. Okay, Génesis 13, del 5 al 9, está interactuando Abraham con Lot. Dice, Lot también era muy rico, pues al igual que su tío Abraham tenía muchas ovejas y vacas y gente que acampaba con él.
pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, en aquel tiempo los cananeos y fereceos todavía vivían allí. Así que un día Abraham le dijo a Lot: tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. This is a phlegmatic. They are much more willing to let you make a decision than them having to make a decision. Ok, este es el flemático, y normalmente el flemático lo que hace es que te deja que tú tomes una decisión, invita a las personas a tomar una decisión y después se toma una decisión. However, sometimes that can mean they make compromises to you or to others instead of doing what God wants. Ok, el problema con ellos es que muchas veces hacen compromisos con otras personas alrededor de ellos, y sin pensar incluso primero en comprometerse con Dios. Let's read Genesis 16, 1 through 4. Ok, vamos a leer Génesis 16. Just through verse 4. 1 through 4. Ok, del 1 al 4. Dice: Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Go ahead, I made a mistake. 5 and 6. Okay. Dice: entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó: mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Many years before, God had promised them a baby. Muchos años antes, Dios le había prometido un bebé. Sarah got tired of waiting, and she may have been a choleric. Okay. Sara se había cansado de esperar, y quizás ella era una colérica. She says, go have a baby with another woman. Y ella le dijo: ok, Abraham, ve y ten un bebé con otra mujer. Abraham, the phlegmatic, says, okay. Y luego Abraham, como buen flemático, dijo: bueno, está bien si tú lo dices. When the baby is born, Sarah says, throw them out. He says, okay. Entonces, cuando el bebé nació, Sara le dijo: pues deshazte de la esclava ya. Y él dijo: no, está bien, me deshago de ella. So he's a nice man, but sometimes he allows himself to be taken in the wrong place. Si tú te das cuenta, es un hombre buena onda, pero en algunas ocasiones, por su falta de carácter, toma las decisiones equivocadas. We're not going to read Genesis 18. Ahora vamos a ir a Génesis 18. Okay. This. Technology. Okay. My enemy. Okay. In Genesis, what? Génesis 18. He negotiates with God to get him to try to save Sodom and Gomorrah. Negotiate. That's a phlegmatic. They negotiate. Okay. En este pasaje que vamos a ver, él está negociando con Dios, y eso es lo que un flemático hace mejor. Es un buen negociador. But phlegmatics are solid and steady. They don't go way up, way down. They're strong. They stay constant. Okay. Los flemáticos son sólidos, son estables, no andan arriba y abajo, sino tienen la característica de ser generalmente muy estables en sus estados de ánimo. Let's read Genesis 15:6. Abraham is known for his steady and solid faith. Genesis what? 15:6. Okay.
Dice, Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Okay, let's go to the strengths of the phlegmatic. Ok, ahora vayamos a las fortalezas de los flemáticos. You read it. Suave y tranquilo, estable y constante, pacificador, organizado. They know details, very focused on details. Ellos conocen los detalles, son bien enfocados en los detalles. Orientado al detalle, buen jugador del equipo. They work well with other people. Ellos trabajan muy bien con otras personas. Okay. Cuando están motivados para liderar, pueden ser muy excelentes. Often phlegmatics will tend to hold back, but when they do lead, they're excellent at it because they're not too pushy. Okay. Dice, generalmente los flemáticos siempre se retraen, pero cuando los pones en una situación de liderazgo, generalmente lo hacen muy bien porque son muy estables y no empujan demasiado a las personas. All right. Possible weaknesses. Posibles debilidades. Emocionalmente insensible y desconectado. Because they're so calm, they may not feel what you feel. Okay. Porque como ellos son tan tranquilos, muchas veces el problema es que ellos no sienten lo que tú estás sintiendo. Jesus was very calm, but he also felt emotionally what other people felt. He was the perfect one. Que Jesús era muy tranquilo, pero a la vez él tenía la facultad de involucrarse o conectarse emocionalmente con las personas, y vemos obviamente que Jesús era el ejemplo perfecto. Sometimes cholerics will decide too quickly, phlegmatics will not decide. Okay, en algunas ocasiones los coléricos deciden rápidamente, toman decisiones rápido, y los flemáticos se la piensan más para decidir. Sometimes they pull back rather than immediately responding. Okay, algunas veces ellos mejor aguantan, se hacen un poquito para atrás en vez de responder inmediatamente. Cholerics and sanguines and melancholies may try to do too much. Phlegmatics may pull back. Coléricos, sanguíneos y melancólicos tratan siempre de ir más adelante. El flemático es más, siempre un poquito más relajado. See what I'm saying here? That with every strength comes a weakness that accompanies it. Okay, lo que podemos ver en esto es que con cada fortaleza hay una debilidad que lo acompaña. As a melancholy, I'm emotional. That's my strength. As a melancholy, I'm emotional. That's my weakness. Okay. Dice que como melancólico, yo como melancólico, ser emocional es una fortaleza que me See, but permite, choleric is strong. Choleric is strong. pero a la vez esa misma fortaleza me da inseguridad, ¿no? Entonces es una fortaleza, pero a la vez una debilidad. This is why we need the example of Jesus and the power of Jesus to help us keep the strengths but overcome the weaknesses. Es por eso entonces que necesitamos el ejemplo de Jesús, el poder de Jesús, para poder enfocarnos en las fortalezas y vencer las debilidades propias del carácter. Okay? Am I making sense up here? Okay, ¿tiene sentido lo que estoy hablando? Yeah. Okay, good. Couple more. Dos más. Be Demasiado preocupado por los detalles, bajo rendimiento, demasiado preocupado por los detalles. They may be quietly critical. Okay, puede ser un poquito silenciosamente crítico. May not say it, but they may be feeling it. Okay, quizás no lo dicen, pero lo están sintiendo. Got it? Let's read it. Okay, el último es silenciosamente terco. Choleric or sanguine will say it. Phlegmatic just
won't say it, but they're not doing it. Ok, los coléricos y los sanguíneos lo van a decir, lo van a expresar, y los flemáticos van a estar. Now you can really enjoy yourself. My wife is about to speak. Ok, ahora ustedes van a disfrutar a mi increíble, mi esposa va a hablar. Let me give you a few practicals for the phlegmatics. Les voy a dar algunos consejos prácticos para los flemáticos. Phlegmatics, we can be so nice, but quietly selfish. Los flemáticos pueden ser tan amables, pero pueden ser calladamente egoístas. Phlegmatics, can you hear me? ¿Me pueden decir? All right. Okay. You need to engage, not just hide, not just ignore, not just check out. Necesitan involucrarse, no solo esconderse, no solo retractarse y no solo como es. Let me talk for just a minute to the brothers. Voy a hablar por solo un momento a los hermanos, Vamos. Very respectfully. de manera muy respetuosa. Many of you men, you may be a phlegmatic, and that's wonderful because you will get along well with your wife. Tal vez muchos de ustedes sean flemáticos y eso es maravilloso porque se van a llevar bien quizás con su esposa. But do not put her in the position of wanting more from your marriage than you want. Pero no la pongan en una posición en la que ella quiera más de su matrimonio que lo que ustedes quieren. You will make her into a choleric. La van a transformar en una colérica. Another thing for the phlegmatics, we can be very stubborn. And we've got to be willing to change our minds. Otra cosa de los flemáticos es que podemos ser muy tercos y necesitamos aprender a cambiar nuestra mentalidad. There are many scriptures where Jesus addresses stubbornness. Hay muchas escrituras donde Jesús aborda la terquedad. In Mark 3, verse 5, En Marcos 3, versículo 5, it says, Jesus was deeply distressed by their stubbornness. dice que Jesús se molestó bastante con su terquedad. Phlegmatics, we have to have a deep conviction about laziness and about selfishness. Los flemáticos necesitamos tener una convicción muy profunda acerca de la holgazanería y del egoísmo. When we become Christians, we don't just die to our weaknesses and our sins one time. Cuando nos convertimos en cristianos, no solo morimos a nuestros pecados y a nuestra naturaleza solamente una vez. Selfishness is something we die to daily. Laziness is something we must die to daily. El egoísmo es algo a lo que debemos morir a diario y la holgazanería es algo a lo que debemos de morir a diario. Phlegmatics have to grow in our ability to express affection and to give words of affection. Los flemáticos necesitamos crecer en mostrar afecto y también en expresar palabras de afecto. Phlegmatics can make wonderful leaders. Phlegmatics can make wonderful husbands. Phlegmatics can make wonderful wives and wonderful mothers. Los flemáticos pueden formar excelentes líderes, fantásticos esposos, esposas, madres. God stayed faithful to Abraham all of his life. Okay. Dios mantuvo a Abraham estable toda su vida. When he, You don't need the mic. Abraham, when he made a mistake by compromising with Sarah, God still stayed faithful to him. Cuando él cometió errores comprometiendo a Sara, aún así Dios fue paciente con él y siguió trabajando con él. We will all
make mistakes. We will all sin. God's grace stays with us if we want to stay with Him. Okay. Todos nosotros cometemos errores, todos nosotros pecamos, pero la gracia de Dios trabaja en nosotros siempre y cuando nosotros tengamos el deseo de seguir adelante con Dios. He forgave Abraham and Sarah, and they had Isaac, and his name means he laughs. Okay. Él perdonó a Abraham y Sara y les dio un hijo que significa Isaac, cuyo nombre significa déjalo ir. However, God did challenge the phlegmatic Abraham to make radical decisions. Okay. También de cualquier manera Dios desafió al flemático Abraham a tomar decisiones. Told him to move from where he lived to the promised land. Le dijo que se moviera donde estaba a gusto y tranquilo en el lugar que vivía y que se fuera a la tierra prometida. And when Isaac was born, he said, "Sacrifice him to me." Entonces cuando Isaac nació, Dios le pidió, sacrifícamelo a mí. And all of this, Abraham kept his faith, he obeyed God, and God honored his promises to Abraham. Entonces, en todo esto, lo que Abraham hizo es tomar decisiones, creció en su fe y Dios lo bendijo por ser obediente. Phlegmatics are wonderful to have in a leadership team because they bring peace and calmness. Los flemáticos son muy buenos dirigiendo grupos de liderazgo porque ellos traen al grupo paz y confianza. Or in a marriage or in a family. They bring peace and calmness. Y esto puede ser en un matrimonio o en una familia. Generalmente ellos traen paz y confianza a las familias. In a marriage, a phlegmatic, if there is a lot of emotion, if there is a lot of worry and anxiety, a phlegmatic is able to look at the whole situation and be peaceful and actually think it through without all the emotion. En un matrimonio, cuando hay muchas emociones, cuando hay mucha ansiedad, un flemático puede ver a la situación, puede ver todo lo que está sucediendo y en realidad pensar profundamente qué es lo que está sucediendo y calmar la situación. The problem can be that the phlegmatic doesn't want to become involved with all of the emotion. El problema puede ser que el flemático quizás no quiera involucrarse con toda esa emoción. Okay. Thank you, phlegmatics, for bringing peace into the family and into the church. Gracias. Oh, I keep going. Now the melancholy feels guilty. Okay, gracias a todos. Gracias a todos los flemáticos por traer paz a las familias y a la iglesia. Perdón, se me olvida y luego empiezo a batallar por la culpa de que me equivoqué. Now we'll see a picture of a melancholy. Here we go. Okay, vamos a ver una foto de un melancólico. Melancholy, number 4. Melancólico, número 4. Okay. Who is the melancholy in the Bible? ¿Quién es el melancólico en la Biblia? Pregunta. It may surprise you. Moses. Quizás te sorprenda, pero es Moisés. He may have been a melancholy choleric. Quizás él fue un melancólico colérico. Good. Moses. Moisés es melancólico. Read when God called him to go to his people to bring freedom in Exodus 3 and 4. We'll just read some of the verses. All right. God appears to him in a burning bush. Okay. Exodus 3, verse 11. And we'll read it in a moment. He says, let me turn there myself. Sorry. I'm going to make up. Okay. Vamos a leer en un momento. Déjenme checar aquí mis notas. Aquí está. Okay. You want me to read? Read verse 7 and 8. So just those two. Okay. Vamos a leer Éxodo 3, versículos 7 y 8. ¿Qué dice?
Pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Okay. Now, God says, He's going to tell him in a moment, I'm saving them, but I'm sending you. Dios lo que está diciéndoles aquí a Moisés le dice: ok, yo los voy a salvar, pero te voy a enviar a ti. Notice how Moses reacts. Now read verses 9 and 11. Ok, ahora vamos a ver. 9, 10, 11. Ok, ahora vamos a ver cómo Moisés reaccionó. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice: por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? The strength of the melancholy is they're very sensitive and love to communicate with God. Okay. Las fortalezas del melancólico es que son muy sensibles y pueden comunicarse de una manera muy fluida con Dios. But he says, who am I? I can't do this. Pero That's a melancholy. por otro lado dice: bueno, ¿quién soy yo? Dice: yo no puedo hacerlo. Ese es un melancólico. God says, I will be with you. Y Dios dijo: voy a estar contigo. Then read verse 13. Okay. God says, I will be with you. Then Moses still has a question. Okay, entonces Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Vamos a leer el versículo 13. Y Moisés aquí dice: bueno, pero tengo una pregunta. Dice: pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios que sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? The choleric Paul was told to go preach. He goes and preaches. Moses is told to go preach. He says, who am I? I can't do it. Okay. El colérico como Pablo, ¿no? Tú le dices algo y pum, inmediatamente va y lo hace y cumple la misión. Pero el melancólico como Moisés siempre está buscando pretextos, siempre se está excusando, siempre está evitando hacer la tarea. He asked the third question in Exodus 4, verse 1. Third question to God. Okay, en Éxodo capítulo 4, versículo 1, le hace la cuarta pregunta a Dios. O sea, todo el tiempo está preguntando, no está tratando a ver si se puede zafar. Dice: ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso, contestó Moisés. Al contrario, me dirán: el Señor no se te ha aparecido. He has so many questions and fears, doubts. Okay, él tiene demasiadas preguntas y temores que está expresando. So God tells him, what is that in your hand? Throw it on the ground. It became a snake. Pick it up. It turned back into a rod. Okay, entonces Dios le dijo: bueno, ¿qué es eso que tienes en la mano? Okay, es una vara. Entonces tírala al piso, tira la vara al piso, se convierte en una serpiente y después la vuelve a agarrar y se convierte en una vara para mostrarle que Dios estaba con él. And put your hand in your cloak. It turns to leprosy. Put it back in. It's healed. Okay, y le dice: pon tu mano en el costado, la mete, y cuando la saca está leprosa, y luego la vuelve a meter, y cuando la saca ya está sano. Wouldn't you think this would be filled? ¿No pensarías que esto fue suficiente? Wouldn't you think this would be... I have a microphone? Can you hear me? Okay. Wouldn't you think that all of these things would be building his confidence? ¿No pensarías que todas estas cosas construirían su confianza? Okay. Let's read what God says and then what Moses said in chapter 4, verses 8 through 10. Okay. Exodus 4, 8 through 10. Okay, vamos entonces a ver lo que Moisés contestó y lo que Dios le dijo en Éxodo. Vamos a ver los versículos, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Luego el Señor le dijo: si con la primera señal no te creen ni te hacen caso, entonces te creerán con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso con ninguna de estas dos señales,
saca agua del río y derrámala sobre el suelo. En cuanto el agua que saques del río caiga al suelo, se convertirá en sangre. 10. Ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando como este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. He says, I'm not a good speaker. Never have been a good speaker. Porque después de tantas pruebas dice, bueno, yo no hablo bien, nunca he hablado bien. What does God tell him in verse 11? ¿Qué es lo que Dios le dice en el versículo 11? Pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo le hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? And then in verse 12, Y luego en el versículo 12 dice, así que anda que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. here is him seeing the angel, whatever, the fire of God, and all these miracles, and he's still afraid and fearing and doubting. Aquí lo seguimos viendo, y él está presenciando todos estos milagros y todas estas pruebas y testimonios de Dios, y después de todo esto, él sigue todavía temeroso e inseguro de hacerlo. But again, God does not give up on this sensitive, fearful man. Ok, pero una vez más vemos cómo Dios no se rindió con este hombre sensitivo y temeroso. Finally, the next thing he says is this. Finalmente, la última cosa que dijo es esta. He says, send somebody else. Al final dijo, ya después de todo esto, dijo, bueno, pues envía a alguien más. Think about Paul. He went. Think about Peter. I want to step out on the water with you, Jesus. Melancholy. I'm scared. Piensa en Pablo, ¿no? Inmediatamente que le dijeron, se fue a predicar. Piensa en el sanguíneo, en Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dijo, ven, baja de la lancha y ponte a caminar sobre el agua, inmediatamente lo hizo. Pero el melancólico todo el tiempo está buscando pretextos para no hacerlo. But how do we remember Moses? He became a man of incredible courage and boldness. Pero como nosotros recordamos a Moisés, él se convirtió en un hombre, en un increíble hombre comprometido y apasionado por las cosas de Dios. So, melancholy, if you start out discouraged, fearful, scared, don't worry. God will strengthen you and use you in a mighty way. Okay, así es que melancólico, si tú eres temeroso, inseguro de dar pasos hacia adelante, no hay problema. Dios te puede convertir en un poderoso líder, en un poderoso hombre. Amen. One tendency of the cholerics want to do everything. Los coléricos, la tendencia de los coléricos es lo quieren hacer todo. Well, and so do melancholies. They take the whole burden of pressure on themselves. Let's look at this. Y los melancólicos lo que hacen es toman toda la presión de las responsabilidades y las hacen suyas. Okay. All right. This is what in Exodus 18, Moses is taking all the responsibility on himself. His father-in-law comes to him and says, "Why are you doing everything by yourself?" Okay. Lo que vemos, el melancólico Moisés en el capítulo 18 de Éxodo, él está tomando toda la responsabilidad de dar sentencia al pueblo, ¿no? Y vemos aparecer ahí en la escena a su suegro Yetro que le dice, ¿por qué te estás echando esta carga tan pesada? The good thing about melancholies is they take on responsibility. Their weakness can be they do it all themselves and don't get any help from other people. They feel so personally responsible for everything. Okay. Una cuestión con los melancólicos que es buena es que asumen la responsabilidad. Son personas que agarran el paquete completo y asumen toda la responsabilidad. Pero una debilidad o un problema con ellos es que no buscan ayuda, no se dejan ayudar y ellos agarran todo y lo absorben, entonces están ahí con mucha presión. Ese es un problema con los melancólicos. Okay. Numbers chapter 11. Números capítulo 11. There's a terrible moment where the people of God are angry that they only have manna, they don't have meat.
Ok, es un momento terrible donde la gente de Israel está súper molesta porque solamente tienen maná y no han comido carne por mucho tiempo. They come to Moses and they're angry with him. Ellos vienen con Moisés y están bien molestos con él. Moses becomes discouraged and upset with himself and even gets a bit upset with God. Okay. Moisés lo que hace es que se pone así todo molesto e inseguro consigo mismo e incluso se llega a sentir molesto con Dios por la situación. Not working? Now can you hear me? Wait, is it hear me? Okay. So this is not working? Okay. All right, we're going to read a longer passage here. This will be Numbers 10 through 15. Listen carefully or read carefully in your Bible. Notice what Moses says. He mentions himself 13 times. He mentions God only 7 times. Melancholies tend to take too much upon themselves and not depend on God emotionally. Okay. Aquí lo que vamos a ver es cómo el melancólico, en este caso Moisés, toma mucha responsabilidad, se sienten muy cargados, muy responsables y no descansan en Dios, no confían en Dios, no dejan que Dios trabaje. This is a long reading, verses 10 through 15. Look carefully, and at the end, he is so discouraged, he wants to die. Okay, vamos a leer los versículos del 10 al 15 y te vas a dar cuenta cómo al final él está tan desanimado que se quiere morir. Numbers 11, okay? Leemos, sí. Numbers 11, 10 through 15. Okay. Dice, Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado y Moisés también se disgustó y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas mal a mí que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí que me has hecho cargar con este pueblo? ¿Acaso soy yo su padre o su madre para que me pidas que los lleve en brazos como a niños de pecho hasta el país que prometiste a sus antepasados? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme: danos carne para comer. Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Si es que de veras me estimas, así no tendré que verme en tantas dificultades. Wow. How does God, by the way, Elijah got so depressed, he wanted God to kill him too. Okay. Por cierto, también Elías también estaba tan deprimido que él en algún momento también incluso le pidió a Dios que terminara con su vida. Melancholies can get so sad they even think about suicide. Okay, los melancólicos pueden llegar a un punto de sentirse tan triste que incluso pueden contemplar la idea de suicidarse. But God comes to you at that moment, as He did with Moses and Elijah, and lifts you back up. Okay, pero Dios puede venir contigo en esos momentos de difíciles y como lo hizo con Moisés y con Elías, volverte a levantar. He told Moses, "Go appoint 70 elders to help you." Okay, Dios le dijo a Moisés: okay, ve y levanta o nombra a 70 ancianos para que te ayuden con el trabajo. Melancholies, don't just do everything by yourself. Get people around you to help you. Okay, melancólicos, por favor, no hagan todas las cosas por sí mismos. Rodéense de personas que los puedan ayudar. God said, "I'm going to give you all the meat you needed." Moses still doubted. Okay, Dios le dijo: okay, Moisés, te voy a dar toda la carne que necesitas, y aún Moisés estaba como dudando. But God does not pull away from us when we have moments of doubt. He stays with us and gives us reason to have more faith. Okay, y algo que es increíble es que Dios no se aparta de nosotros cuando estamos en tiempos o momentos difíciles. Al contrario, se queda con nosotros y nos ayuda a salir de la situación. Peter had a moment of doubt. Moses had a moment of doubt, but they did not allow their doubt to take them away from God. It was just they became scared.
Okay. Pedro tuvo situaciones de duda, Moisés tuvo situaciones de duda, pero lo que pasó es que ellos no se rindieron con Dios, no se echaron para atrás con Dios, no dijeron ya, sino al contrario, dejaron que Dios los ayudara y los transformara. So melancholies, and all of us, even if we have moments of doubt, don't feel so guilty. Stay with God. He will build your faith back up. Okay, así es que los melancólicos, no importa cuando estén pasando por tiempos de profunda tristeza, quédense con Dios, manténganse fieles con Dios y Él los va a levantar y los va a reanimar nuevamente. Okay, amen. All right, let's look. I'm just going to mention these two. This is some of the strengths of Moses. Remember when he went up on the mountain to get the law? Okay, vamos a hablar acerca de algunas fortalezas de Moisés. ¿Te acuerdas cuando él subió al monte Sinaí para obtener la ley? The people built an idol and were sinning. Okay, Came back. Okay, la gente abajo construyó un ídolo y estaban pecando cuando él bajó de la montaña. God says, I will kill them all and start over with you. Okay, Dios en ese momento dijo, los voy a matar a todos y voy a empezar un nuevo pueblo nuevo contigo. What does Moses do? No, God. Love your people. I love them. Stay with them, God. They're okay. And God lets them live. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dijo, no, Dios, por favor, no. Ama a tu gente. Yo amo a tu gente. Por favor, cree en ellos. Moisés intervino por ellos y Dios dijo, ok, adelante, vamos a continuar. This is the strength of the melancholy. They are willing, they love people and want them to be saved. Esta es la fortaleza del melancólico. Ellos aman a la gente, realmente aman a la gente y intervienen por la gente. Quieren que la gente esté bien. And in Exodus, we won't read it, but Exodus 32, 31 and 32, Moses says, Father, God, take me out before you take them out. Okay. No lo vamos a leer, pero en Éxodo 31 y 32 vemos un pasaje donde Moisés incluso se pone con Dios y le dice, Dios, por favor, dice, mátame a mí, toma mi vida, pero no los toques a ellos. So we see that Moses, even though he had those fears, still had a tremendous heart of love and compassion for God's people. Okay. Y lo que podemos ver es que aquí Moisés, en medio de todo de estos temores que él experimentaba, tenía un profundo amor por la gente de Dios, por su pueblo. One last thing, in Exodus 33, you don't have to read, not today, but read it. What does he ask for? He says, show me your glory. He wanted to be intimately close with God. That's a melancholy. Okay. Voy a mencionar una última cosa. No es necesario que tú la leas ahorita, pero después en tu casa puedes ver Éxodo 33. Y Moisés está aquí interactuando con Dios y él quiere, dice, muéstrame tu gloria. Una fortaleza de los melancólicos es que les gusta relacionarse profundamente. En este caso, Moisés quería relacionarse de una manera profunda con Dios. All of us need to be close to God and want to be close to God, but melancholies feel it naturally deep in their heart. Okay, todos nosotros queremos sentirnos cercanos a Dios, queremos sentirnos cercanos a Dios básicamente, pero la fortaleza del melancólico es que naturalmente él quiere estar intimado con Dios, quiere estar cercano con Dios. We'll go through the list of melancholy strengths. Ok, vamos a ir a la lista de las fortalezas del melancólico. Tiene un carácter profundo, es pensativo, piensa las cosas, Think deeply. Piensa profundamente, es sensible, tiene una mente espiritual, intimidad con Dios, lo que hablábamos. Es artístico, creativo. Many musicians, painters, artists, are melancholics. Muchos músicos, pintores, artistas son melancólicos. Sacrificado, lo que acabamos de platicar. Compasivo, es sensible por los demás. Amigo fiel. They are loyal friends. They become your friend
they will be your friend a long, long time. Son amigos leales. Si ellos se convierten en tus amigos, vas a tener una amistad por mucho, mucho tiempo. All right, let's go. We've been to the weaknesses. Go. Okay. Ahora vamos con las debilidades. As a melancholy, I wish I didn't have to cover the weaknesses. Como un melancólico me gustaría no tener que cubrir las debilidades, pero bueno, aquí vamos. Perfeccionista. Must be perfect. Todo debe ser perfecto. Perspectivas negativas. They tend to see the negative rather than the positive. Ellos tienen la tendencia a ver lo negativo que lo positivo. Crítico de sí mismo y crítico de los demás. They are most critical of themselves, but if they're not careful, it can become critical of others too. Ellos son muy críticos, o es muy crítico consigo mismo, son los que son muy críticos con su propia persona, pero obviamente si no tienen cuidado, lo que hacen es empezar a criticar a los demás. Some of us don't feel guilty enough. Melancholies tend to feel too guilty. Ok, algunos de nosotros no nos sentimos muy culpables, pero los melancólicos tienden a sentirse muy, pero muy, muy culpables. This is why this melancholy wrote the book, The Guilty Soul's Guide to Grace. Esto es por eso que yo, una persona melancólica, escribí un libro que se llama El alma culpable, una guía a la gracia. It will help you not to feel so crushed down with guilt. Ok, eso te ayudará a no sentirte tan abrumado por la culpa. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Ese es un libro, está citando un libro que él escribió, creo que está en la parte de atrás. Si alguien batalla mucho con la culpa, es un libro excelente. Lamentablemente solo está en inglés, pero si a alguien le interesa el libro, está en la parte de atrás. A eso se está refiriendo a su libro. We'll go quickly through the rest of the list. Ok, vamos a ir rápidamente al resto de la lista. Toma demasiada responsabilidad, trata de hacer las cosas solo, tiende a ser resentido, amargado cuando se le decepciona y es dado mucho a la autocompasión, es muy centrado en su propia persona. Can't see it. No, tampoco lo veo. All right, Jerry. Jerry, what else? Sam is a melancholy. I am a saint. We both have some phlegmatic in our personalities. That's probably why we haven't destroyed each other with emotion. Sam es un melancólico, yo soy una sanguínea, y creo que ambos tenemos un poco de flemáticos, por eso es que no hemos destruido nuestro matrimonio. Let me just give you a few practicals for the melancholies. Déjenme darles algunos consejos prácticos para los melancólicos. Everything is not about you. No todo se trata de ti. Everything is not your fault. No todo es tu culpa. Everything is not your responsibility. No todo es tu responsabilidad. In a family, this can destroy the joy of a family if one person becomes consumed with all the things that are their fault or that they need to fix. En una familia, algo que puede destruir el gozo de la familia es si una persona está demasiado cargada con la responsabilidad o la culpa de lo que sucede. When our son Jonathan was about 7 years old, we were on the way to church one day. Cuando nuestro hijo Jonathan tenía 7 años de edad, íbamos de camino a la iglesia un día. And our family always says a prayer right before we go into church. Y nuestra familia siempre hacemos una oración justo antes de entrar a la iglesia. And this day, we said, Jonathan, would you pray for us and pray for Dad before he preaches? Y le dijimos en esa ocasión, Jonathan, ¿puedes orar por nosotros y puedes orar por tu papá antes de que predique? And Jonathan prays, Dear God, help Daddy to do a wonderful job preaching
and help him to think that he did. Y esa mañana él ora, querido Dios, por favor ayuda a papá en lo que predique, a que predique de una manera maravillosa y que después él piense que sí lo hizo. That is a melancholy. Esa es una melancolía. A couple other things for the melancholy. Believe that what God says is true more than your feelings tell us. Yes. Un par de cosas para los melancólicos. Piensa que lo que Dios te dice es verdadero más allá de lo que te dicen tus sentimientos. The strength of the melancholy is you have great faith in God and you love God. The weakness of the melancholy is you don't always exercise faith. La fortaleza de los melancólicos es que ellos tienen una increíble fe y amor por Dios, pero la debilidad es que no siempre ejercitan esa fe. The melancholy needs to focus on the positive. El melancólico necesita enfocarse en lo positivo. I think of the scripture in Philippians 4. Whatever is good, whatever is true, whatever is lovely, think on these things. Yo pienso en la escritura de Filipenses 4, donde dice que todo lo puro, todo lo justo, todo lo digno de admiración, que pienses en esas cosas. Melancholy, everything cannot be perfect. Y melancólico no todo tiene que ser perfecto. My grandmother was a melancholy and she was a painter. Mi abuela era una melancólica y era una pintora. She painted beautiful pictures. But when I tried to paint those pictures, I didn't think they looked very good. Ella pintaba cuadros increíbles, pero cuando yo trataba de pintar esos cuadros no creo que salía tan bien. I will never forget what she told me. Jerry, nature isn't perfect. Y recuerdo lo que ella me dijo, Jerry, la naturaleza no es perfecta. The most beautiful picture, the most beautiful life is not perfect. And that's okay. That's why we need Jesus. La pintura más hermosa, la vida más hermosa no es perfecta y por eso es que necesitamos a Jesús. The perfectionists will put incredible pressure on themselves to do everything perfectly, but you also can put pressure on your family to do it perfectly. Y los perfeccionistas lo que hacen es poner demasiada presión sobre sí mismos para que todo salga perfecto, pero también pueden poner mucha presión sobre su familia para que las cosas sean perfectas. If you're married to a melancholy, who I am. Number one, learn how to encourage them. Número 1, aprende cómo animarlos. Help them to see the positive and to see the good and be their greatest fan. Ayúdalos a ver lo positivo, a ver lo que es bueno y ser su fan número 1. Sometimes you need to be their eyes of faith. Algunas veces necesitas tú ser sus ojos de fe. And you need to develop the kind of relationship where together you can talk about things and help them sort through their thinking and their feelings. Muchas veces necesitas trabajar en una relación en la que puedan hablar sobre las cosas y tú le ayudes a discernir las cosas y a pensar a través de las cosas. Not like you're lecturing them and not like you're scolding them. No como que los estás enseñando ni como que los estás regañando. And here's the greatest thing that we've had to learn in our marriage. Two people can't go down at the same time. Y eso es algo increíble que aprendimos en nuestro matrimonio. Dos personas no se pueden ir para abajo al mismo tiempo. If I'm down and discouraged, he needs to be up and encouraged. Si yo estoy desanimada y triste, él necesita estar animado y feliz. If he's down and discouraged, that is not the time for me to be discouraged and down, and it's certainly not the time for me to be critical. Si él está triste o desanimado, no es tiempo para que yo esté triste ni desanimada, y mucho menos para que yo sea crítica. And lastly, melancholies need great friendships.
Y por último, los melancólicos necesitan grandes amistades. As Sam said, melancholy can be a wonderful friend, is a loyal friend, but you need friends to help you with all of the emotions and the thinking that's going on. The worst thing in the world is for melancholy to carry it all inside. Y como Sam dijo, los melancólicos pueden ser amigos muy fieles, pero ellos necesitan amigos para que los ayuden a procesar los sentimientos, las emociones. Lo que no sería bueno es que se quedaran con todo eso dentro. And the greatest thing about a melancholy, I want you to remember Moses, as Sam has spoken of him. Y la última cosa es que quiero que recuerden a Moisés como Sam, que habló acerca de él. In Exodus, it says, the Lord would speak to Moses face to face as a man speaks with a friend. En Éxodo dice que Dios habló con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Okay, this melancholy is feeling guilty because we have gone too long. Okay. Bueno, este melancólico se está sintiendo muy culpable porque ya nos extendimos mucho. Let's go through the closing screens rapidly. Vamos a ir a las últimas presentaciones para cerrar. Okay. No. All right. Let's learn, we're finishing up. Let's learn from all we've learned today and yesterday. Okay, entonces ya casi estamos terminando. Vamos a aprender de lo que aprendimos hoy y de lo que aprendimos ayer. Write down what you think your primary temperament and your secondary temperament is. Okay, lo que vamos a hacer en este momento, vas a escribir cuál, después de haber visto estos 4 temperamentos, cuál crees que es tu temperamento principal y cuál es tu segundo temperamento. Share it with your husband or your wife. Y por favor, compártelo con tu esposa o con tu esposo. So you talk over with each other what temperament you think you are and what temperament they think you are. Así es que para que puedas después platicar con él acerca de qué temperamento él cree que seas tú y viceversa. It would also be good to get some close friends to tell you what they think your temperament is. Okay. Algo que también sería muy bueno es que tuvieras amigos cercanos que te dijeran cuál creen que es tu temperamento. We need, as married couples, we need to be good friends with other spiritual married couples. Como un matrimonio necesitamos tener relaciones de amistad, tenemos que tener amigos con matrimonios que sean espirituales. If you have a problem you can't resolve between the two of you, get them to help you. Okay. Si tienes un problema que no puedas resolver entre ustedes dos, entonces tráelos y recibe ayuda. Okay, here we go. Ok, aquí vamos. Recuerda eso. Solo Jesús tenía los 4 temperamentos en perfecto equilibrio. This is why we all need Jesus. Okay, por esta razón todos necesitamos a Jesús. Okay? Somos mejores juntos, ayudando a tu mezcla de temperamentos. Sanguíneos, permanece inspirado, sé perspicaz. Stay inspiring, but learn to become deeper. ¿Bien? Aprende a ser profundo. Okay? Coléricos, mente fuerte, sé sensible. Be strong, but get that tender heart that Paul had. Okay. Sé fuerte, pero ten el corazón que tenía Pablo, sé sensible. Flemáticos, permanece pacífico, sea apasionado. Melancólicos, quédate sensible, sé fuerte en la gracia. Solo una persona lo tenía todo en equilibrio perfecto. Es por él que estamos aquí. There's a song called All of Me. Hay una canción que se llama Todo de mí.
There's a little phrase that repeats in the song, and I think it very much describes a marriage of two very different temperaments. Hay una frase que se repite en la canción y creo que describe bastante bien el matrimonio de dos temperamentos diferentes. All of me loves all of you, Todo de mí ama todo de ti, with all your curves and your edges, con todas tus heridas y con todas tus orillas, with all your perfect imperfections. con todas tus perfectas imperfecciones. The women are going to stay and the men are going to go. I get in. Is there a break right now? Okay. You take over, hermano. Ok, vamos a darles un fuerte aplauso. Para tener